Ahora, un recap con los candidatos a la consulta presidencial del 8 de marzo. En Recap, la elección es Colombia. En Recap Blue, la elección es Colombia y el país se prepara para la primera jornada electoral. El 8 de marzo los colombianos saldrán a elegir nuevo Congreso de la República, pero también a decidir qué candidato de qué coalición quisieran que fuera a la primera vuelta presidencial. Doctor Enrique Peñalosa, economista, político colombiano, exalcalde de Bogotá, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muchas gracias, Silvia y Lucas, gracias por la invitación. Lo tenemos aquí sentado en cabina. ¿Usted fue el primero en instaurar el día sin carro? Sí, bueno, esa es una historia linda, porque realmente no fui yo, sino los ciudadanos que votaron. Esta fue la primera vez que se utilizó este mecanismo democrático de la consulta popular. Y el voto fue como 80 y pico por ciento, 89% a favor del día sin carro. Y además es tan poderoso este mecanismo que no lo puede cambiar, el día sin carro no lo puede cambiar ni el presidente, ni el Congreso, nadie. Tendría que ser otra consulta popular. Para quitarlo. Para quitarlo o para cambiarlo. Entonces, lo que es interesante es que solamente 14 de cada 100 personas van en carro todos los días, y si sumamos la moto, 2 de cada 10, o sea que para 8 de cada 10 todos los días es día sin carro. Sí. ¿No? Entonces, sí, de acuerdo. Y esto es interesante como un ejercicio para enseñar a muchas personas a utilizar el transporte público, porque además es la única solución hacia largo plazo. Mire, hoy con solo 14 de cada 100 personas moviéndose en carro, y mire los trancones tan monumentales que hay. ¿Qué tal que no fueran 14, sino 30 de cada 100? Entonces, en las ciudades avanzadas del mundo, los ciudadanos se mueven en transporte público. Entonces, es algo que toca ir aprendiendo, y cada vez más. Bogotá realmente además es un ejemplo muy interesante, porque tiene un sistema integrado muy potente. Por ejemplo, incluso ciudades poderosas como Ciudad de México no tienen un sistema integrado tan integrado como el que tiene Bogotá. Bueno. Es decir, ¿qué significa integrado? Que la gente puede cambiar con el mismo tiquete del cable al sistema alimentador, a otro bus de Transmilenio, en fin. Y próximamente al metro, esperamos todos los bogotanos. Metro, claro, el metro que contratamos, que no pudo contratar Petro, ni pudo pararlo Claudia López, y que nosotros lo contratamos y que avanza maravillosamente, y va a ser una delicia de metro, porque un metro elevado, la gente disfruta de la vista de la ciudad en un día lindo como hoy. Se siente mucho más segura. Entonces, sí, ahí avanzamos, la ciudad avanzando. Bueno, eso en lo que tiene que ver con Bogotá. Usted fue alcalde 2 veces de la capital del país, pero ahora quiere, en un nuevo intento, llegar a la Casa de Nariño. Pero déjeme, antes de entrar en materia con todo el tema político, ¿ya se recuperó del corrientazo? Sí, ese corrientazo, ciertamente ya, eso... Cargado, estoy ahora más que nunca cargado de energía. Está cargado de energía, listo. Pues el corrientazo, Lucas, para quienes nos están viendo y oyendo hasta ahora, estamos a través de YouTube y de Ditu, fue en un momento en donde el candidato Peñalosa se va a tomar una foto con una señora, así que es lo que pasa. No, pues están en plena campaña, entonces recorriendo las calles y demás. Claro, porque hay que hablar con la gente. Y en algún punto, asumo yo, doctor Peñalosa, le dijeron, oiga, venga, hablemos, tomémonos una foto, y ahí estaba una de estas cercas de seguridad, de estas... Unas señoras, sí, entonces había una reja, y entonces la señora estaba en el jardín, dentro de la reja, en su jardín. Entonces que si nos tomábamos una foto, me querían saludarme y demás. Entonces sí, me dieron la cámara y demás, y yo fui a tomarla. Cuando ya estaba tomándola, un poquito tarde, me dijo la señora, ahí hay unos alambres electrificados. Y entonces... Y ahí fue el corrientazo. Oiga, y le han hecho montajes, le han hecho memes, de todo lo que usted quiera en redes sociales, ¿no? Sí, claro, eso es toda clase de trabajo, pero lo que es lindo, la verdad es que, bueno... Eso es la campaña con la gente en las calles, con los vecinos. Ahí en ese sector, por ejemplo, hicimos al frente, un parque que hicimos bellísimo en San Andrés, y más allá un parque espectacular, gigantes, con toda clase de infraestructura deportiva, porque además así se construye igualdad. Donde más se siente la desigualdad es en el tiempo libre, no cuando la gente está durmiendo ni cuando está trabajando.
Y entonces hay que lograr que todos los ciudadanos puedan ser felices independientemente del nivel de ingresos. Y eso es lo que hay que hacer por toda Colombia. Hay no solamente parques en las ciudades, sino en las afueras de las ciudades, para que la gente pueda tener contacto con la naturaleza. La mayoría de los ciudadanos no tiene fincas ni posibilidades de ir al campo. Entonces uno ve en muchas, alrededor de las ciudades colombianas, yo estaba en Ibagué hace un poco tiempo, y en la vía del aeropuerto, mucha gente sale a hacer picnic porque hay una berma amplia, porque no tienen a dónde ir. Y en toda Colombia pasa lo mismo. Esos son algunos. Entonces, seguridad, además, lo más importante para que no pasen estos horrores, ¿no? Mis condolencias, y me duele la muerte de los escoltas en Arauca. Lo que muestra además que tenemos algo vergonzoso, y es que en Colombia el Estado no tiene control del territorio, sino grupos armados criminales. Y esto hay que reconquistarlo. Y no es porque haya selva, porque en Brasil tenemos selva, y en la frontera con Brasil, cientos de kilómetros. En Brasil no hay un solo metro cuadrado de territorio brasilero controlado por grupos armados ilegales. Y esto no es un tema de izquierda o de derecha. Eso es de vida civilizada. En Brasil ha habido gobiernos de izquierda, hay un gobierno de izquierda, ha habido gobiernos de derecha, pero siempre se le da todo el poder, el equipo, el respaldo legal a las Fuerzas Armadas. Y algo muy interesante, ustedes hablaban hace poco de la visita de Petro a Washington. Uh-huh. Me parece muy positivo que ha salido bien y que esté teniendo, como ustedes señalaban, resultados de que el gobierno está comenzando a activar la extradición, la fumigación de cultivos ilegales, bombardeos. Pero algo muy interesante es a propósito del atentado, lo siguiente. Tal vez lo más importante para Colombia de esta visita es que parece que el gobierno Trump sí controla al gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas venezolanas, y que por primera vez desde que está el chavismo en el gobierno, las Fuerzas Armadas venezolanas no van a estar apoyando a los grupos armados ilegales en Colombia, sino más bien al ejército colombiano, a las Fuerzas Armadas colombianas, y habrá operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas. Fíjese dónde se concentra el ELN. ¿Dónde fue este atentado? Muy cerca de la frontera con Venezuela. Claro, en el Catatumbo. No, esto fue en Fortul. Perdóneme, el atentado. Estaba pensando en el bombardeo. Sí, no, el bombardeo fue en el Catatumbo, que también exactamente es en la frontera con Venezuela. Exactamente, las dos cosas, es muy importante, las dos cosas. Pero ¿qué tienen en común esos dos sitios? El Catatumbo y toda la frontera en Arauca con Venezuela, que tiene a Venezuela al lado, y que llevamos 20 años de chavismo apoyando a los grupos armados ilegales en Colombia. Entonces uno lo ve en toda la frontera con Arauca, en el Catatumbo, en la serranía del Perijá, y entonces esto es muy importante ahora, con el apoyo de los Estados Unidos, que hagamos un trabajo para acabar con estos grupos armados ilegales, no solo ahí, sino en todo el resto de Colombia. Bueno, hablemos de lo que nos concierne. Hemos decidido a lo largo de todas estas semanas invitar a los candidatos, pues que se van a medir en las urnas, Lucas. Esa va a ser como la primera medición con las consultas del 8 de marzo, uh-huh. ¿Cierto? El doctor Enrique Peñalosa, que está hoy con nosotros, hace parte de la consulta de derecha a centro-derecha. La gran consulta por Colombia. La gran consulta por Colombia. Y arrancamos entonces con usted. Mire, doctor Peñalosa, vamos a hacer preguntas de todo tipo, ¿cierto? Las mismas para todos los candidatos, para que la gente pues sepa un poco cómo va a funcionar esto. Y si le parece, arranquemos por un tema espinosísimo. Constituyente. ¿Apoyaría usted una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? Por supuesto que no. Además, porque la Asamblea Nacional Constituyente que quieren hacer ahora es para acabar con la democracia en Colombia, para permitir que un gobierno tipo Petro se quede indefinidamente. Ya vimos que estos gobiernos semidictatoriales llegan con una constituyente, exactamente lo que hicieron en Venezuela, y luego se quedan indefinidamente. Y como es una dictadura con las Fuerzas Armadas imponiéndose a la población civil, pues quitarlas, pues tocó que intervinieran los Estados Unidos. En Cuba llevan más de 60 años esa dictadura comunista. Cuba era el país más rico de América Latina cuando llegó Castro al poder, Argentina y Cuba, y ahora es el más pobre. Miseria, no hay electricidad, es un desastre. Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente piensa como Cepeda y como Petro,
que no les gusta la empresa privada y pasa lo que pasó. Entonces, claramente que la Constitución, puede que haya una serie de reformas que hay que hacer en la Constitución. ¿Cómo cuáles? Pero se le puede hacer los trámites en el Congreso. Común y corriente, ¿no? sin necesidad de cambiar todo. No hay ninguna, es que no hay necesidad de hacer una asamblea constituyente para eso. La Constitución se puede cambiar en el Congreso. Ahí puede haber con actos legislativos. No, y se ha cambiado muchas veces. De hecho, se ha cambiado muchas veces. Ha habido reformas a la Constitución después del 91. Otra cosa que va a pasar, llegue quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto, es que va a encontrar un hueco fiscal grande. ¿Usted haría una reforma tributaria al llegar al gobierno? Mire, entendamos lo primero. Lo primero es que la única manera de lograr que nos volvamos más ricos, y esa es mi obsesión aquí, vamos a hacer una Colombia en donde los ciudadanos ganen mucho más. Se han ido 1,5 millones de personas en los últimos 3 años, 1,5 millones de colombianos, más que la población de Barranquilla, ha emigrado. ¿Y por qué emigran? Porque quieren ganar más. ¿Pero por qué ganan más en países como España o como Chile o como los Estados Unidos? ¿Es porque llegó un presidente y subió el salario mínimo en 200%? No, es porque hay más inversión privada. Entonces alguien con un bulldozer pues produce más y gana más que alguien con un pico y pala. Pero para que haya el bulldozer se necesita que haya condiciones favorables para la inversión privada. Entonces, esa es la única manera de lograr que haya progreso, y eso es lo que vamos a lograr. Entonces, la reforma tributaria, cuando hablamos de reforma tributaria, tenemos que recordar solo una cosa: las personas que pueden hacer las empresas, los que tienen los recursos y el conocimiento para hacer empresas, pueden invertir en cualquier parte, no tienen ninguna obligación de invertir en Colombia, ya sean colombianos o extranjeros, sí, pueden irse a cualquier parte del mundo. Entonces estamos compitiendo con otros países por esos recursos de inversión que nos permiten volvernos más ricos. Entonces la reforma tributaria que hay que hacer aquí es más bien para bajar los impuestos a empresas que generen más riqueza. Mire, hoy... Pero venga, si usted baja los impuestos a las empresas, automáticamente no tiene para el recaudo que subir los impuestos los impuestos a las personas naturales. Es que lo que se necesita... ¿A la gente de a pie? No, de ninguna manera. Es que aquí lo que se necesita es crear las condiciones para que haya inversionistas, personas naturales y jurídicas. El recaudo del gobierno baja. Mire, primero hay que reducir radicalmente el gasto público. Hay una cantidad de despilfarro. Petro ha contratado cientos de miles de cargos que no se necesitan, y hay que hacer una serie de cosas para que haya más crecimiento. Entonces eso es lo que va a producir más recursos tributarios. Por ejemplo, minería, ¿no? Chile, una de las razones por las cuales Chile es mucho más rico que Colombia es porque es el principal productor de cobre del mundo. Y aquí en Colombia hay una serie de minas listas para comenzar producción. Para solo mencionar una en Antioquia, Quebradona, que está lista para arrancar el proyecto, que le generaría al gobierno, solo ese proyecto, más de 800,000 millones de pesos al año en impuestos y demás. Entonces, y así hay muchos otros. Entonces hay que desarrollar la minería, la inversión privada de todo tipo. Y obviamente mientras que logramos todo ese ajuste, no es de un día para otro, pues habrá que hacer una serie de refinanciaciones y demás. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que de manera irresponsable en los últimos días, no, fíjese, cuando a Petro solo le quedan 5 meses de gobierno, entonces ahora sí se le ocurrió que va a bajar el precio de la gasolina, ¿no? Entonces resulta que no hay plata para la salud, los ciudadanos no les están dando las medicinas, las madres ven a sus niños, las personas ven a sus padres que no tienen las medicinas, mucha gente se ha muerto por falta de acceso a las medicinas, la gente tiene que hacer filas, no le pagan a las clínicas y no hay recursos, pero entonces el gobierno baja el precio de la gasolina y el gobierno, solo por hacer política para las elecciones, también, por ejemplo, empieza a quitar peajes, cuando por supuesto, entonces si no hay plata de peajes para mantener las carreteras y para hacer más carreteras, entonces toca quitarle recursos a la salud, toca quitarle recursos a las Fuerzas Armadas. Entonces aquí tenemos que ser responsables, ¿no? El país tiene que manejarse para que la gente mejore su vida de verdad, para que la gente progrese de verdad, para que tengamos seguridad, que tengamos una buena atención en salud
y para que tengamos gente que gane más de verdad, para que los colombianos no quieran irse a otro país. Es que mire, ¿por qué Costa Rica? Mire Costa Rica. Hay muchos países ahora de América Latina, no hablemos de Francia o de Estados Unidos, vecinos que ganan mucho más, donde ganan mucho más que en Colombia. Por ejemplo, en República Dominicana, más del doble, en Panamá o en Costa Rica. Porque uno puede decir que es que Panamá tiene el canal, sí, o República Dominicana tiene playas para atraer turistas, pero, pero Colombia también. Costa Rica no tiene gran cosa, ¿no? Pero la gente gana casi 3 veces más que en Colombia, porque ha habido seguridad y ha habido ambientes atractivos a la inversión privada. Entonces entendamos, este tiene que ser un gran proyecto de Colombia, seguridad y que la gente gane más, que los ciudadanos, que acabemos con la pobreza, que haya más igualdad. Y, bueno, casi que yo diría una cosa. A mí me gusta recordar el sermón de la montaña donde Jesucristo le dice a los ciudadanos: ¡ojo! No se crean los cuentos de los politiqueros. Pues no lo dijo así, pero casi. Jesucristo dice: cuídense de los falsos profetas que se presentan como ovejas. Y más bien dice: ojo, fíjense más bien en lo que la gente ha hecho. Él dice a los árboles, dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces yo le digo a los ciudadanos, miren más bien, y los ciudadanos en toda Colombia, casi tienen parientes en Bogotá, que miren, por ejemplo, qué es lo que con mi equipo hemos hecho para mejorar la seguridad, para acabar con el Bronx, para hacer decenas y decenas de colegios espectaculares. Pero usted entonces, eso es lo que vamos a hacer por toda Colombia. Usted se me adelanta porque además le tenemos muchas preguntas. Bueno, mire, a propósito, rápido. Sí. ¿De cuánto debió ser el aumento del salario mínimo? Porque usted dice finalmente vamos a hacer a la gente más rica, pero la gente no se hace más rica subiendo el 200% del salario mínimo. Es maravilloso que el salario mínimo suba mucho, pero es que la manera de subir el salario de verdad no es subiendo el salario mínimo, sino logrando que, mire, cuando hay bonanza cafetera, por ejemplo, a los trabajadores que cosechan café y hay mucha demanda de trabajadores, les suben muchísimo lo que ganan. Y cuando ahora hay una caída en la construcción tremenda, pero cuando hay un crecimiento acelerado en la construcción, a los obreros les tienen que pagar mucho más porque las empresas están peleando por los trabajadores. Entonces, el tema es que hay que lograr que el salario suba, pero de verdad. ¿Pero en cuánto debió subir el salario? Pues yo sí creo que podía haber subido. Mire, los sindicatos, sí, no los empresarios, proponían 16%. Sí. Bueno, eso es un incremento muy, es el doble de la inflación, ¿no? Y los sindicatos lo planteaban para negociar, ¿no? Para bajarse, sí, claro. Y entonces, digamos, lo importante es tener claro que muchas microempresas que se ven, mire lo que está pasando. Mire, le cuento una historia. El dólar está baratísimo, ¿no? Ha llegado a estar como a 3.600 pesos dólar, más. Entonces 3.700, no importa. Entonces, ¿qué pasa con ese dólar barato? Personas que generan empleo aquí se ven muy afectadas. Por ejemplo, los productores de zapatos. Hay cientos, miles de pequeños productores de zapatos en Colombia que compiten con zapatos importados de China, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya sea legalmente o de contrabando. Entonces, como el dólar está tan barato, ¿y por qué está barato el dólar? Pues porque hay una cantidad de narcotráfico, porque hay, en fin. Entonces, con el dólar barato, pues salen muy baratas las importaciones, ¿no es cierto? Se abaratan las importaciones de zapatos chinos y los productores de zapatos colombianos, pues le suben sus costos muchísimo. Entonces, se quiebran. Hay que tener mucho cuidado. Miren, la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos trabajan en microempresas. Entonces, tenemos que lograr que este país crezca de verdad y que la gente gane más de verdad. Y eso es posible, ya está inventado y se ha hecho en otros países. Si usted es elegido presidente de Colombia y el Consejo de Estado tumba el decreto de aumento del salario mínimo, ¿lo bajaría? No, por supuesto que no. Es bueno recordar una cosa, ¿no? Recordemos que solo 1 de cada 10 trabajadores gana salario mínimo. Uh-huh. Recordemos una cosa, es que aquí no hagamos tanta política. Bueno, la mitad de los trabajadores colombianos, y aumentó muchísimo el año pasado con el gobierno Petro, aumentó en más de 1 millón el número de trabajadores que gana menos que el salario mínimo. Es decir, vuelvo a repetir para los que nos están oyendo, la mitad de los trabajadores colombianos gana menos que el salario mínimo, y el número de trabajadores que ganan menos que el salario mínimo en este gobierno ha aumentado muchísimo.
Entonces, tengamos claro, porque obviamente que maravilloso, ¿no? Y a mí me parece perfecto que la gente, ojalá que la gente ganara más. Y además es que contrario a las mentiras que dice el gobierno, no son las grandes empresas las que se ven afectadas. En las grandes empresas casi nadie paga salario mínimo, pagan mucho más. Aquí en Caracol, por ejemplo, ¿cuántas personas ganan salario mínimo? Prácticamente nadie. Estoy seguro que ni las personas que hacen el aseo, estoy seguro que no ganan el salario mínimo. Entonces el problema no es de Caracol, es de la microempresa que produce ropa en alguna casa de familia en Bosa. Sí, bueno, como le dice Silvia, tenemos preguntas de todos los temas, varias preguntas por hacerle. Y esta, ya decía usted, hay que recortar la burocracia. Tenemos en este momento, si no estoy mal, 18 ministerios. Usted llega a la Casa de Nariño, cierra ministerios, crea ministerios, ¿qué haría? Sí, claro que hay que cerrar ministerios, pero más que los nombres de los ministerios, que es pura política. Hay una cantidad de entidades que tienen mucho más gente de la que se necesita, ¿no? Es que, mire, lo más importante es mirar de nuevo lo que la gente ha hecho. Yo he sido un gerente que he trabajado con gente extraordinaria, 0 investigaciones por corrupción, no solo a mí, sino que a nadie de mi equipo, ¿no? Y no hemos aumentado el personal, hemos hecho recortes, etcétera. Eso es eficiencia, eso es gerencia lo que hay que hacer. Entonces yo ponerme a decir ahorita qué es lo que voy a recortar o no. Es decir, muchas entidades de estos ministerios nuevos, pues se cambió de nombre el ministerio, pero ya eran entidades que medio existían. Lo grave es que en muchas entidades se aumentó muchísimo el número de contratistas, de empleados, etcétera. Pues como lo que acaban de hacer en la Cancillería, por ejemplo, sí, y en muchas otras. Entonces, lo cierto es que el gobierno, en la medida en que nosotros gastemos mucho en burocracia, pues no queda plata para hacer carreteras, no queda plata para atender la salud, no queda plata para darle recursos a la policía y al ejército, que es lo que más necesitamos. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, pero vuelvo a decir, esto es posible hacerlo, lo hemos hecho y... de hecho es que el desastre, mire, yo ya recibí, por ejemplo, de Petro la alcaldía. Bueno, y yo encontré un desastre en la salud. Pero no se me adelante porque ya voy a preguntarle de la salud. Pero es que es interesante para ver sobre el despilfarro y la economía. Bueno, varias de las cosas que yo recibí que fue un desastre. Por ejemplo, y la gente tenía que hacer fila desde la 1 de la mañana, no para que le atendieran, sino para que le dieran para pedir una cita, que posiblemente no le dan. Y la EPS, Capital Salud, del distrito, de la alcaldía, la quebró Petro. Cuando llegó él, perdía 10.000 millones de pesos al año. Cuando se fue, estaba perdiendo 360.000 millones de pesos al año. Nosotros llegamos, acabamos con las filas, con mucho mejor gerencia, atención, un call center, etcétera. Nosotros arreglamos financieramente a Capital Salud, construimos unos hospitales espectaculares, maravillosos en Bosa, en Usme, con el mismo presupuesto que tenía Petro, con el mismo, pues lo mismo con el tema del metro. Petro tuvo los mismos 4 años que nosotros, tuvo los mismos recursos, y porque él no fue capaz y nosotros sí. Entonces, eso que hicimos con la salud en Bogotá es buena gerencia, 0 corrupción, reducir costos al máximo y producir resultados, simplemente con gente excelente, honesta, buena, de extracciones humildes o no, de bien motivada, comprometida con ayudarle a los más pobres. Y eso es lo que se puede hacer y lo que ya hicimos. Por eso es que una cosa es alguien que sea un hablador de paja y prometa cosas, y esto es que ya lo hicimos.